Gloria a Dios. Buenas tardes, amados hermanos. Hoy, este domingo 20 de mayo del 2018. Hoy aquí en Venezuela hay elecciones presidenciales. Algunas personas están saliendo a votar, otras no. Pero ahí van todas. Cosas de la política y acontecimientos nuevos que están sucediendo en esta nación, Venezuela. Aquí en Maracaibo, en el municipio, este es el municipio Maracaibo, perdón, el estado Zulia, parroquia Francisco N. Bustamante. Le damos las gracias al Señor porque también, a pesar que hay elecciones presidenciales, y nosotros siempre acostumbramos que primero es Dios, antes sobre todas las cosas. Claro, nosotros hacemos un culto, el culto dominical lo hacemos primero, porque primero le rendimos alabanza, adoración al Señor y después vamos a votar. Ya aquí en la iglesia salen todo el mundo a esta hora, ya salen a votar. Y le damos gracias al Señor que fue un culto maravilloso, hermoso, lleno de poder, de gloria, de guerra espiritual, una guerra espiritual hermosa en la cual el Señor nos dio la victoria. Y le damos las gracias al Señor porque esta es una iglesia guerrera también, es una iglesia de poder. Y vamos para adelante. Hubo liberación, bendición, desalojamos al enemigo, destruimos sus fortalezas, destruimos sus cadenas, sus yugos, sus ligaduras y todo aquello que el enemigo tenía ya formando sus trampas y sus cosas en contra de esta congregación, pero no pudo. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que es bendito. La palabra es clara y dice: aquel que es guiado por el Espíritu Santo es hijo de Dios. Eso lo dice su palabra. Y cuando el Espíritu Santo revela qué es lo que debemos de hacer, nosotros enseguida actuamos, ponemos en acción, porque creemos qué es lo que nos está diciendo Dios para librarnos de todo mal. Una cosa es que Dios nos libra de todo mal, sí es cierto. Otra cosa es que el Señor nos avisa, nos pone, como decimos por ahí, nos pone pila. ¿Para qué? Para deshacer las obras del enemigo. Y el Señor nos dio la victoria. Gracias le damos al Señor Jesucristo porque de Él es la gloria. Vea, es maravilloso lo que hizo nuestro Padre Celestial, que dio a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Jesucristo nació, murió y resucitó, nos dio un regalo tan hermoso que es la vida eterna, la salvación. Porque cuando Él resucitó, Él subió al cielo y se sentó a la derecha del Dios Padre Celestial. Él empezó a impartir la promesa del Padre, que era el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha llenado y nos da poder para aquellos que creen. En el capítulo 6 de Juan, versículo del 53 al 58, Él nos dice muchas cosas hermosas ahí, que Él es el pan de vida, el pan que vino del cielo. El pan no es aquel maná que le llegó a Moisés. Es una analogía. El pan que le llegó a Moisés, este es otro pan más hermoso, que es Jesucristo. Jesucristo es el pan de vida. Aquel que coma de su pan no tiene hambre, no pasará hambre. Aquello, para los que me entienden lo que yo le estoy hablando. Y aquel que beba de su agua, el que beba de su agua, o sea, no tiene sed. O sea, no habrá hambre ni sed. Para los que me están entendiendo a lo que yo me refiero. Quiere decir que cuando tú no tienes sed es porque tú crees, es porque tú estás practicando la voluntad del Señor. La voluntad de nuestro Padre Celestial es recta, buena, afable, apacible y muy buena. Esa es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Cuando uno empieza a preocuparse, a caminar, o sea, a meterse en lo más profundo de buscar la voluntad de Dios y caminar en ella, uno persevera.
Esa es la palabra clave, perseverar. Cuando tú perseveras, entonces tú empiezas a ver lo más claro. ¿En qué vas a perseverar? Si tú perseveras en buscar la presencia de Dios, si tú perseveras en entrar en su presencia, en llenarte de Él, en su santuario, y si tú te metes con Él profundamente, tú vas a ver automáticamente la revelación que Él te quiere dar. O sea, Él te da a entender cuál es su voluntad, qué es lo que tú debes de hacer. Porque un creyente, un hijo de Dios, que busque siempre la manera, la forma de tener comunión con el Padre, con el Dios Todopoderoso, con el Eterno, porque sabe que soy su hijo, somos sus hijos. Cuando tú estás convencido que tú eres tu hijo, y uno busca del Padre, ¿para qué uno busca del Padre? Para superar en muchas situaciones en las cuales uno se encuentra. Él es bueno. Yo siempre lo he dicho, Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y cuando nosotros nos encontramos en situaciones adversas y penetramos en la presencia de Dios, en su habitación, y no es tanto entrar en su habitación, sino habitar, morar, estar ahí permanente, en lo más permanente posible, permanecer ahí en su presencia, Él va a decir cuál es la salida y también va a solucionar el problema que tú tengas. Vea, hermano, hay una clave, es una analogía. Analogía significa algo que tiene que ver con el Antiguo Testamento y con el Nuevo Testamento. Tiene que ver con el pasado, presente o futuro también. Una analogía. Ejemplo, como Abraham, la analogía de Abraham, cuando llevó a su hijo al sacrificio, llevaban 2 sirvientes, la leña y el hijo. Como Dios se lo dijo, sacrifícame tu único hijo, tu único. Porque tenía 2, Ismael y Isaac. Pero Dios le mandó a sacrificar el de la promesa, al que tú más quieres. Por eso es que cuando Dios nos pide a nosotros cosas, son cosas que nosotros siempre queremos. Por lo general lo que queremos, eso le entorpece a Dios, entorpece en la comunión con Dios. Por eso que a Abraham le entorpecía la comunión con Dios, su hijo, Isaac. Por eso es que Dios le dice, sacrifícamelo, porque estoy viendo que estás poniendo a tu hijo primero en tu corazón que Dios. Dios es primero sobre todas las cosas. Eso Él lo dice, que Él es primero. Amarás a tu Dios con toda la fuerza de tu ser, con toda la fuerza de tu corazón, con toda la fuerza de tu mente. Porque estás diciendo, yo soy primero. Dios es primero en tu vida. Es el que reina en tu vida. Dios es el que está entronado en tu vida. No puede haber otra cosa más. No puede haber ni madre, ni padre, ni hija, ni hijo, ni casa, ni carro, ni esposa. Nada de eso puede haber primero que Dios. Tú tienes que estar bien centrado. Un verdadero hijo está centrado en que lo primero es Dios en nuestra vida. Y cuando uno le da el primer lugar a Dios, Dios te bendice. Dios te abre las puertas. ¿Por qué? Porque tú eres su hijo, tú eres su hija. Y Él te quiere ayudar. A Abraham lo llevó. ¿Cómo digo que es una analogía? Porque el sacrificio de su hijo, Jesucristo. La leña, la cruz. Los dos sirvientes que llevaba Abraham, ¿quién era? El que estaba a la derecha de Jesucristo y el que estaba a la izquierda. O sea, la representación del sacrificio de Jesucristo es parecida a el sacrificio de Abraham. Igualito, se notan los dos. Entonces, eso es lo que se llama una analogía. Una cosa que viene del Antiguo Testamento, que es parecida y tiene mucha redundancia, tiene mucha profundidad, tiene mucha sabiduría en la vida de Cristo Jesús. Otra de las cosas de analogías también que yo estoy viendo en los procesos. Dios quiere cambiar tu carácter. Para que tu carácter sea cambiado, tú tienes que conocer los 4 evangelios primero. Tú tienes que conocer el carácter de Cristo, como Él. Ahora todo el mundo cuando lee los 4 evangelios se da cuenta cómo era el carácter de Cristo, una persona sumisa. Él siempre le daba la gloria a Dios. Él siempre buscaba al Padre de día, de noche, de madrugada. Él siempre hablaba de su Padre. Y los fariseos querían matarlo,
¿Por qué? Porque él decía que era hijo de Dios, así como tú y yo somos hijos de Dios. Que nunca se te olvide o que nadie venga a decirte que tú no eres hijo. Tú, si aceptaste a Cristo dentro de tu corazón, y te arrepentiste de todos tus pecados y te lavaste con la sangre de Cristo, tú eres hija de Dios, tú eres hijo de Dios. Porque cuando tú empiezas a caminar en la palabra, a practicar en la palabra, Dios, si tú lo permites, Él te engendra y naces de nuevo. Y ahí empiezas a caminar como un verdadero hijo del Eterno, del Dios Todopoderoso, un Dios maravilloso y hermoso. Mire, hay un ejemplo, otra analogía que tiene que ver con Cristo, pero en este caso es en el carácter de la persona. Una persona que camina por etapas, pasando pruebas, hasta llegar al punto de la estatura de Jesucristo, al punto de parecerse a Él. Por ejemplo, José, ahí lo tiene. José cuando José nació, su mamá era Raquel. Y tú sabes que Jacob siempre quería mucho a Raquel. Era hermana de Silpa, la hermana de Raquel. Y a ella el papá hubo un cambio. O sea, Jacob trabajó 7 años por una y después tuvo que trabajar 7 años por otra, pero él quería a Raquel, él no quería a la hermana mayor. Y en estos casos Dios permite esas cosas. Entonces es algo tan hermoso, tan grande y tan precioso. La otra hermana se llama Lea. Lea. Y la otra es Silva. La mayor era Lea. Era la menor. Dios es grande. Bueno, el caso es que usted ha leído ese pasaje y ahí se reflejan unas cosas tan fuertes. Porque la familia de Jacob había conflictos muy fuertes. Él cuando escapa de cuando él escapa de allá de su hermano Saúl, porque le robó la primogenitura, se la robó, le robó la primogenitura, o sea, que le robó la bendición, en otras palabras. Entonces, si tú no estás pila, cuidado con tu hermano que te puede robar la bendición, si no estás pila, si tú no le das la prioridad, lo primero a Dios, te pueden quitar la primogenitura. Esaú era el otro hermano, como ellos dos eran gemelos, eran mellizos gemelos, pero nació primero Saúl y él salió agarrado de la patica de su hermano, del pie de su hermano. Y ahí nacieron los dos, pero este le robó, ya todo el mundo sabemos cómo fue lo que sucedió, y se fue con Labán, su tío, hermano de su hermana. Pero entonces él trabajó ya por Raquel, porque a él le gustó a Raquel y se quería casar con Raquel por legal. Y cuando él se casó, cuando él luchó por 7 años trabajando, Raquel, no le dieron a Raquel el día del matrimonio, sino le dieron fue a Lea, la hermana de Raquel. Y cuando aconteció esos problemas, él dio lo que seguimos nosotros en criollo, la viveza de su suegro. Bueno, ¿por qué estaba la viveza de su suegro? Porque resulta que la unción, la bendición, el favor de Jehová, el favor de Dios estaba con Jacob. ¿Por qué? Porque él tenía la bendición, se la quitó a su hermano, porque su hermano no la valoró. Uno tiene que valorar las cosas que Dios nos da, más que todo en el sentido espiritual. Porque si Dios te da una revelación, una iluminación, entiende su palabra y no la guarda, tú no estás poniendo a Dios de primero en tu corazón. Primero, porque tú al no obedecer lo que Dios está ordenando, quiere decir que lo tienes de segundo, al no obedecer. Cuando tú obedeces la palabra, entonces tú pones a Dios de primero. ¿Qué dice Dios? No te dejes de congregar, porque eso se te cuenta como pecado. Tú tienes que congregarte en una iglesia, tú tienes que ir a la iglesia. No, pero pastor, lo que pasa es que hoy está lloviendo. No, tú no eres de azúcar. Esa es la verdad. Tú tienes que ir a la iglesia, tú tienes que ayudar a tu pastor, tú tienes que ayudar a tu pastor, tienes que bendecir a tu pastor, tienes que hablar bien de tu pastor y ayudarle en lo que necesite, diciendo el pastor, aquí estoy si no me han visto.
¿Ah? O si el pastor te llama, mucho mejor. Pero tú siempre tienes que tener ese corazón de servidor, un servidor con mansedumbre. Porque así es que uno debe servir, con mansedumbre, con alegría, con gozo. Y el Señor te favorece. El Señor está contigo. Bueno, no tomes ninguna excusa para no ir a la iglesia. Mira, cuando una persona, un hijo de Dios, empieza a fallar, a no ir ni siquiera los domingos, porque el domingo es para Dios, el primer domingo, el domingo. Ay, pastor, si trabajo, ya es otra cosa. Porque si tienes un trabajo secular y tal, tienes ese problema, órale al Señor para que los domingos sea la primicia de la semana que es para Dios, para el Eterno, el Todopoderoso. Y Él te va a recibir esa primicia con mucho gozo, porque tú le estás dando el primer lugar a Dios. Eso funciona así. Lea se casó con Jacob y después se casó con Raquel. Con Lea tuvo 6 hijos. Con Raquel tuvo 2, uno de ellos era José. Y a ese es que me refiero. José, Jacob lo quería mucho. Yo digo que lo amaba tanto que le hizo un regalo. ¿Por qué? Porque Jacob tenía ese amor con su hijo José. Porque José lo honraba, respetaba a su papá, obedecía a su papá, bendecía a su papá. Es tanto así porque su papá le enseñó todo lo que es matemática y muchas cosas más, le enseñó a contar, le enseñó a hacer, porque él era el que estaba pendiente de la administración de las ovejas y lo mandaba a cuidar las ovejas. Pero hay un punto en el proceso de José. José le regaló a su padre como decimos nosotros, un camisón, una manta esa muy linda, muy bonita, de colores. Se lo regaló. ¿Qué sucedió? Que resulta de que era una túnica. Resulta de que él empezó él se puso altivo, orgulloso, porque tenía una túnica muy fina, muy linda, muy hermosa, y se la exhibía delante de los hermanos, y eso los hermanos ya no le estaba cuadrando. De la posición como estaban ellos, más Rubén, que era el primogénito, y que no era ni siquiera ningún primogénito, entonces ellos se ponían bravos, y estaban ahí mal. La familia tenía conflicto, ya la familia tenía conflicto porque él tenía conflicto con sus esposas, y los hijos ya iban a tener conflicto entre sí, unos con otros, que yo soy el primero, que papá me quiere más, que yo esto y lo otro y aquello. Habían conflictos, fricciones en esa familia, y él le regala esa túnica. Hubo más conflicto, pero el punto es que José no tenía la madurez para usar esa túnica, esa bendición. Yo me imagino que se la exhibía públicamente a ellos, mas después de eso tenía un problema, que hablaba. Dios le daba a él unos sueños, el sueño de la luna, y estaba la luna y las estrellas alrededor de él, el sueño de los manojos que se inclinaron delante de él, y se lo dijo a su hermano, y sus hermanos lo entendieron. Quiere decir que nosotros no vamos a rendir a tus pies, porque tú eres el más lindo. Y cuando él venía con esa túnica, dése cuenta, la túnica, él venía con su túnica porque el padre le mandó a vigilar qué hacían los hermanos. Y José fue a ver qué estaban haciendo los hermanos. Ellos, al verlo de lejos, empezaron a conspirar. Empezaron ellos a decir, ¿qué hacemos con este? Uno dijo, vamos a matarlo. Lo agarra, lo captura, lo somete. Pero se metió Leví. Leví intercedió, porque los demás hermanos querían matarlo, y lo meten en un pozo. Del orgullo le vino este percance. La envidia, que es del diablo, se apoderó de sus hermanos, y por poco le cuesta la vida. Y lo enviaron y lo metieron en un pozo. Cuando el creyente, el Hijo de Dios, por altivo, grosero, altanero, por no querer ir a la iglesia,
o pecó, no te estoy señalando tu pecado. No lo tomes así para ti. Para eso hay un Dios que es perdonador y nos limpia cuando nosotros confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos. Él cayó en un pozo y empezó a clamar a Dios. Cuando él cayó en el pozo, un pozo seco, así hay muchos hermanos que por el pecado, las circunstancias y muchas cosas, cometen muchos errores, caemos en un pozo y ahí es donde nos empezamos a acordar de Dios y verdaderamente de ver que nosotros nos portamos mal, sea con nuestros padres, sea con nuestros hermanos, sea con nuestros hijos, con nosotros mismos, o por falta de perdón, que no hemos pedido perdón a las personas a quien debíamos pedirle perdón. Y tenemos esos problemas. José pasó esa prueba. Lo sacaron de ahí, lo vendieron por 20 monedas de plata. Pasó de libre a esclavo. Y llegó a la casa de Potifar, porque después Potifar se lo compró a los mercaderes. Yo supongo, si lo compró por 20 monedas de plata, ganaron más. Él ganó más. Yo supongo que son 30 monedas de plata que le pagaron. Con 30 monedas de plata también entregaron a Jesucristo. ¿Se dio cuenta? Aquí fue Judá que lo vendió. Y a Jesucristo que lo vendió fue Judas. ¿Se está dando cuenta de la analogía? ¿Cómo se parecen las dos cosas? ¿Ah? Entonces, cuando llegó a la casa de Potifar, José tenía algo. Él buscaba la presencia de Dios, porque él decía de esta manera. Él hacía, dice en las Escrituras, que él todo lo que hacía, Dios los prosperaba, porque Dios estaba con él. Esa es una de las claves muy fuerte y muy linda. Porque José, a pesar que era esclavo, él hacía todo. ¿Cómo será que Potifar no tenía ni siquiera necesidad de qué iba a comer? Porque ya José le conocía los gustos, le conocía qué era lo que comían, todo se lo tenía bien ordenado, era una persona muy organizada. Y Potifar estaba muy gustoso con él, de tener a un esclavo de esa naturaleza que se encargaba de todo de la casa y todo lo tenía en orden. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. ¿Qué significa eso? Hay un punto donde dice que en la Biblia, donde cuando uno mora con Cristo, ¿cuáles son las características? Las características de uno morar con Cristo, hay muchas y son buenas. Yo le doy la gloria al Señor. Yo quisiera buscársela aquí en Salmos 40, en Salmos 20, ¿qué? 24. Mira, en el Salmo, pero aquí en el Salmo 24, perdón, en el 15, Salmo 15, mire lo que dice el Salmo 15. En el nombre de mi Señor Jesucristo. Vea lo que dice el Salmo 15. ¿Quién habitará en el tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? José tenía esa característica. Tú para habitar dentro de la presencia de Dios, para tú entrar dentro de su presencia, claro, primero tienes que subir al monte. Esa es otra cosa. Ahí también hay unos requisitos, unas características. José tenía estas características. Mire, que anda en integridad y hace justicia. José era íntegro. Recuerde que cuando la mujer vino y le atacó, porque su amo se lo dijo, tú tienes potestad sobre toda la casa, menos de mi esposa. Y José se lo dijo a la mujer, yo no quiero ofender, ve la integridad. Yo no quiero ofender ni a mi Dios ni a mi Señor, o sea, a su patrón. Porque yo no tengo derecho sobre ti, le dijo a la mujer. Pero la mujer no, la mujer quería para encima. ¿Por qué? Porque la mujer, quería raspárselo. Vamos a estar claros ahí. Pero José le dijo que no. Y si huyó. O sea, pasó la prueba de la inmoralidad. ¿Se da cuenta? Pero él también pasó la prueba de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios habitaba en su vida, en su ser, y Dios habitaba con él y él con Dios. Él estaba con Dios porque él dice la palabra que él, todo lo que él hacía,
prosperaba, porque Dios estaba con él. Y la característica de tú tener a Dios dentro de ti, que Dios habite dentro de ti y tú habites dentro de Dios, el Dios Todopoderoso, está aquí en el Salmo 15. Y dice, el que anda en integridad, hace justicia, practica la verdad y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo. José tenía esas características. ¿Se dio cuenta? Mire lo que dice aquí. Ni admite reproche alguno contra su vecino. ¿Te das cuenta? Ni admite reproche alguno contra su vecino. José, por eso es que él todo lo que hacía prosperaba, porque él tenía a Dios dentro de su corazón. Él oraba. Mire, otra de las cosas que cuando él se nota muy claramente, José era una persona muy obediente. O sea, era una persona obediente. Tú tienes que ser obediente, tienes que tener integridad. O sea, tienes que estar seguro de las cosas buenas que tú haces y no perderlas. O sea, si tú haces lo bueno, tú tienes que asegurar eso bueno. ¿Por qué? Porque eso le agrada al Señor. A Dios le satisface, le gusta cuando un hijo suyo camina en integridad. La palabra es clara y dice, lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Un verdadero hijo de Dios, un creyente que cree en Jesucristo, que ama a Jesucristo, no le falta el respeto. Ay, ¿cómo le falta yo el respeto a Cristo cuando tú no obedeces su verdad? Ay, le está faltando el respeto. ¿Por qué? Porque cuando el que no obedece la verdad está obedeciendo la mentira. Y cuando Satanás habla mentira, porque él es mentira. Pero cuando Jesucristo habla, dice la verdad, porque él es la verdad, él es el verbo. Entonces tú tienes que tener cuidado y ser realista contigo mismo y reconocer si en verdad en lo que estás haciendo le agrada al Señor, sí o no. Uno lo sabe, porque uno sabe lo bueno y lo malo. Ahora, lo más interesante de todas estas cosas es la voluntad de Dios. José, cuando pasó de ahí y la mujer lo quiso embaucarlo y dañarlo, lo mandó a la cárcel y era inocente. O sea, allá donde los que estaban prisioneros abajo. Porque antes las cárceles egipcias, como dicen en los libros de arqueología, las cárceles eran como catacumbas, eran abajo, subterráneas, y ahí mantenían a los presos. Pero como Dios estaba con José, hasta en la cárcel, ese brillo, ese amor, eso de Dios lo hizo a él superar. Y él superó esa etapa dentro de la cárcel. Imagínate que hubo un sueño, dos sueños, un panadero y un copero, y los dos le contaron el sueño a José. Pero la prueba ahí a José le falló. Él fue a la cárcel a lo más profundo siendo inocente. Imagínate tú, inocente Jesucristo, lo enviaron a la cruz, murió y fue a las profundidades más bajas. ¿No se le parece algo parecido ahí? Y fue a las profundidades más bajas. Aconteció que el panadero le cuenta su versión. El copero al panadero, tú vas a morir, en otras palabras, parafraseando aquí. Y le dice al copero, a ti te van a restituir. Pero José no pasó la prueba de la cárcel en la primera vez. Resultó y acontece que él le dice al copero que se acuerde de él. O sea, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Eterno? Cuando tú utilizas, voy pon de tío, pon de tía, para que me dé esto, y todavía tú no has ido a la presencia de Dios, ya que tú eres tu hijo. Que el problema tuyo se lo vas a contar a tu amiga, a tu amigo, cuando tú tienes que encerrarte con Dios. Que la necesidad que tú tienes
¿Vas a dónde? Vas para un anciano de la iglesia. Bueno, ok, vas con un anciano, pero lo primero que debías de hacer, ir primero a Dios y hablar con Dios. Pastor, pero es que yo no sé hablar con Dios. Eso es fácil. Cuando una persona está pasando por circunstancias muy fuertes y graves, uno se humilla, se arrodilla y le pide: Señor, vengo a tu presencia humillado, rendido, perdóname, Señor, porque en verdad he pecado. Es lo mismo que dijo David. David cuando la cometió, pero vino un profeta y le hizo ver la verdad, como yo te la estoy haciendo ver a tu vida. ¿Entiendes? No te estoy señalando, como te lo dije en un principio, sino que te hablo con la verdad de Cristo. Porque uno tiene que ir primeramente a Cristo Jesús y a decirle a Él: en verdad, yo pequé, yo fallé. Cuando lo mismo hizo David: he pecado contra ti, Señor. Cuando cometió el pecado con Betsabé, pero cometió ese pecado. ¿Y qué sucedió? Dios lo perdonó, pero claro, le vinieron consecuencias. Sí, porque hay muchas personas que quieren que Dios lo perdone, pero las consecuencias no. No quiero las consecuencias. Ya va. Hay veces que hay consecuencias que no vienen por la misericordia de Dios, pero si vienen consecuencias, Dios te va a dar la fuerza, la fortaleza de seguir adelante y pasar por encima de esas circunstancias. Y tienes la victoria total. Pero eso te enseña a ti a que no lo vuelvas a hacer. Porque entonces eso te va a traer miseria, pobreza, escasez y ruina. Porque eso es lo que trae el pecado. El aguijón del pecado es la muerte. No, perdón. El pecado tiene un aguijón. Y el aguijón del pecado es la ley. Su palabra, la palabra. Dios no va a violar su palabra. ¿Qué te puedo decir yo? Algo muy hermoso de parte de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es lindo. Mira, José no pasa la prueba porque él quiso manipular a Dios al decirle al copero que se acordara de él cuando él tenía que decirle a Dios: te recuerdo que todavía en la cárcel él prosperaba porque Dios estaba con él. Imagínense usted. Claro, él estaba en una circunstancia fuerte, pero todavía Dios ahí no pasaba hambre, no pasaba necesidades y convivía ahí con los demás presos. Y si ayudaba a dos coperos a la revelación de sus sueños, yo me imagino que también en los quehaceres, en algunas otras cosas, ayudaba a los demás presos, porque la gracia de Dios estaba con él. Y así como todo lo que hacía prosperaba, como en la casa de Potifar, también prosperaba cuando estaba metido en la cárcel. Pero todavía, sin embargo, así, de esa manera, él falló. Nótese algo, todavía era esclavo. Todavía era esclavo. Porque él vino de ser libre y pasó a condición de esclavo. Cuando él sale de la cárcel, es después de los 2 años. Su proceso empezó a los 17 años, cuando su padre le regaló la túnica. Y cuando él sale de la cárcel, porque Dios le dio un sueño a Faraón. Y cuando le dio ese sueño a Faraón, entonces el copero se acordó, porque Dios le hizo acordar. Pero si él hubiera ido primero donde Dios, hubiera salido antes. Pero duró 2 años. O sea, la consecuencia de su error. Duró 2 años metido ahí, porque él tenía que confiar en Dios, no en el copero. No, acuérdate que cuando tú te hallas... No. Él tenía que confiar en Dios. Tú tienes que confiar en Dios. Confía en Dios. ¿En qué? En lo que Él está hablando, en su palabra. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice todo. En la Biblia aparecen todas las soluciones de cualquier problema que tú tengas. Sea familiar, sea con tu hijo, sea con tu esposa, sea con tu hermano, sea con tu mamá. Ahí lo dice. Sea con tu trabajo, no tienes trabajo, confía. Lo que pasa es que tú lees un libro y no ves a nadie. ¿A quién? Porque no es igual que tengas un tío llamado Rockefeller y vayas con tu tío que tiene el dinero y te da un cheque. No, aquí tú tienes que ver la palabra, meterte en intimidad con el Señor y confiar que Él hará.
Esa es la verdad. No, queremos todo fácil. No, no, hermano. Hay que confiar en Dios. Cuando le dieron el sueño a Faraón, entonces fue que trajeron a José y lo bañaron, lo vistieron por supuesto como si fuera un egipcio. O sea, cuando José le descifra el sueño a Faraón y Faraón le encarga la misión que debe de hacer para ayudar a su pueblo, Egipto, ya él pasa en calidad de ¿qué? De libre. O sea, de la cárcel esclavo a una persona libre y con mando a nivel gubernamental en toda la tierra de Egipto. O sea, era segundo al mando de Faraón. ¿Te das cuenta de eso? Dios es hermoso, ¿verdad? Dios es grande y maravilloso. Él es bueno, Él es digno de adorar, de alabar. Nunca te canses de alabar, de adorar a nuestro Señor Jesucristo. Porque tú estás allá, yo estoy aquí para la gloria de Dios. Y Él te está bendiciendo con esta palabra y te está liberando, te está ayudando. Y tú quieres entrar en prosperidad como entró José. Busca de la presencia de Dios. Los requisitos de habitar con Dios están en el Salmo 15. Tú te lo lees todo y vas a conseguir la verdad ahí. Y practica esa verdad, porque lo que hay ahí son requisitos que tú tienes que practicar y verás que entrarás en la presencia de Dios. Tú quieres prosperar en el negocio, en el trabajo, en todo. Busca de la presencia de nuestro Dios eterno. Él es bueno, grande y maravilloso, digno de adorarlo. Él es grande. Mira, hay algo tan hermoso aquí también. José, después que era dueño Faraón, se puso Faraón. Segundo el mando de Faraón, era Faraón, otro Faraón más. Cuando tenía 17 años, empezó con el proceso. Llegó a cara a cara con el Faraón. Y el Faraón darle el trabajo. Y lo volvió al Faraón también, segundo el mando, tenía 30 años. O sea, el proceso del carácter, para que Dios moldeara el carácter de José, duró 17 años. Entonces tú quieres tener 3 años y no has cambiado de ser iracundo, mentiroso, haciendo cosas con malos pensamientos, peleando con tu mamá, o con tu esposa, regañando a los hijos, viviendo una vida como te parece, y eres cristiano, hijo de Dios. ¿Cómo quieres tú que Dios trate contigo así? ¿Cómo quieres que Dios usarte a ti? ¿Cómo quieres tú ser un pastor, una pastora, un ministro, hijo de Dios, o un predicador, un príncipe de su pueblo? ¿Tú crees que un príncipe de su pueblo se comporta así? Pues no. José duró 13 años, porque él tenía 17. A los 30 fueron 13 años. 13 años el Señor moldeándolo y pasando prueba tras prueba, prueba tras prueba, prueba tras prueba. Y cuando ya estaba listo, tenía 30. Y empezó él a gobernar. Pero le faltaba la prueba del perdón. Cuando llegaron sus hermanitos, aquellos que lo vendieron, aquellos en la iglesia a ti hablaron mal tuyo, que te señalaron, te vituperiaron, te agarraron como trapito de cocina y eras el comentario de toda la iglesia. José lo iban a matar. Al menos a ti no te han matado, no te han intentado matar, pero a José sí. José cuando los vio, cuando llegaron, ¿por qué? Porque en Egipto hubo una gran hambruna y Jacob mandó a sus hijos para comprar trigo para hacer pan a Egipto, comida, alimento. Y quien estaba atendiendo ahí en ese momento era José. Y cuando vio a sus hermanos, ¡ay, Señor! Y a la final José los perdonó y los mandó a traer. Y vio a su padre que tenía tanto tiempo que no lo veía. Él amaba mucho a su padre. Y Raquel murió.
porque Raquel no vino, ya había muerto, no pudo ver a su madre. Los hermanitos pasaron tanto tiempo. ¿Cuántas veces Jacob lloraba en el cuarto por su hijo que estaba muerto? Y ninguno de sus hermanitos le decía: papá, es mentira, nosotros lo vendimos. Ninguno de ellos se acercó por muchísimo tiempo. Pero cuando él se quedó con su hermano, hijo también de Raquel, y mandó a sus otros hermanos, él mandó a buscar a su hermano, el menor, hermano de él, de padre y madre, lo mandó a buscar y lo trajeron. Después que él se reveló y le dijo: yo soy José. Que es tan hermoso ese cuadro de perdón, porque él los perdonó, él los invitó a comer, le entregó la tierra de Gosén para que viviera ahí su padre y todos los que vivieran ahí, todo. Pero uno de ellos, el que armó todo el alboroto, o sea, el que como siempre hay un organizador para todas las trampas y todas las cosas malas, siempre tiene que haber un organizador. En este caso era Judá. Leví, era Leví, perdón. Y este organizador armó todo este aparataje. Pero José todavía lo perdonó. Judá, pero había un vocero. El vocero era Leví. Judá lo vende, pero había un vocero, Leví. Pero bueno, en caso tal, los hermanos llegaron a José y ahí hubo la reunión y ellos concretaron él perdonarlo. Pero si estudiamos bien las escrituras y analizamos bien los puntos, los comportamientos y lo que decía Leví y Judá, lo que ellos decían a los organizadores de todas estas cosas, y a la final Dios utilizó todas estas cosas para poder procesar a José y llevarlo a su propósito. ¿Cuál era el propósito de José? De ayudar a miles de personas. Dios quiere cambiar tu carácter. Dios quiere amoldear tu carácter para poder usarte, para que muchos o miles se salven, sean ayudados, bendecidos. Él ayudó a su familia, pero también ayudó a una nación completa y a todos los que vivían en el mundo, que iban a comprar alimentos en Egipto porque había una gran hambruna. Dios lo usó para que la gente no se muriera de hambre. O sea, Dios va a usar muchos profetas en las naciones. Dios va a usar muchos José en las naciones. ¿Para qué? Para que sean líderes de su pueblo y también sean líderes de su gobierno, de las naciones. Dios tiene preparado muchas cosas, porque Dios nunca abandona a su pueblo. Dios está con su pueblo, así como estuvo con José hasta el final, y José los perdonó, José los ayudó y vivieron con José. Y José no levantó ni siquiera una calumnia, ni los señaló, ni nada. Simplemente les dijo: yo soy José, porque José los conocía, cómo eran sus hermanos. José lo conocía. Y el verdadero perdón, porque ahí aparece el verdadero perdón de José, porque José no habló más de ellos, no los señaló, ni los vituperió, ni los agarró, ni los metió a cadena perpetua, nada de eso. Simple y llanamente los perdonó, como dijo nuestro Señor Jesucristo: Padre, perdónanos porque ellos no saben lo que hacen. Es lo mismo que también dijo Esteban, el primer diácono, igualito también. ¿Le gustó eso? Yo le doy la gloria a Dios, que yo sé que estas palabras te han ayudado, te han edificado y te van a sacar adelante en el nombre de Jesús. Yo le doy la gloria a mi Señor Jesucristo y le doy gracias al Señor porque me ha dado la oportunidad de usarme otra vez
para bendecirte a ti y todas aquellas personas que están viendo este video, para que salgan bendecidos. Si tienes que arrepentirte, arrepiéntete por no haber practicado la verdad o por cualquier cosa, cualquier falla, error. Te recuerdo que hay un Dios perdonador, un Dios bueno, maravilloso, que quiere ayudarte, quiere sacarte adelante, quiere sacarte del pozo como sacó a José, de la cárcel como sacó a José, y pasarte a una vida de libertad, vivir en libertad con Cristo Jesús. Y la gloria es de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Están bendecidos? ¡Llévatelo!